Dios le bendiga a todos y bienvenido otra vez más. Qué alegría estar aquí adorando a Dios, amén. Y ustedes en su casa, espero que mientras estén ahí, estén sintiendo el Espíritu Santo de Dios en su casa, dándote ese regalo de su presencia, amén. Vamos a estar todos adorando a Dios. Le voy a pedir si puede ponerse de pie, ahí donde está, amén, y cante con nosotros en esta alabanza. Te adoramos, Jesús, tú eres santo Dios. Te bendecimos, Padre, aleluya. Alabanzas. Alabanzas, elevamos a ti, tan solo a ti. Aleluya. La esperanza, date y libra por ti, Señor, por ti. Pues admirarte, pues alzar para seguir. En tu presencia los demonios tienen que huir, tienen que huir. Hosanna, Hosanna, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Entre nosotros reina, te damos la gloria, Jesús. Corazones hoy se vuelven a ti, tan solo a ti. En tu reino, vida nueva nos das, lo haces tú. Pues admirarte, pues alzar para seguir. En tu presencia los temores tienen que huir, tienen que huir. Hosanna, Hosanna, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosanna, Hosanna, entre nosotros reina, te damos la gloria, Jesús. Pues admirarte, pues alzar para seguir. En tu presencia los temores tienen que huir, tienen que huir. Hosanna, Hosanna, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Entre nosotros reina, te damos la gloria, Jesús. Hosanna, Aleluya. Tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. ¿Por qué no me acompaña a leer una porción de la palabra en Primera de Crónicas, capítulo 16, del versículo 8 al versículo 15? Dice así la palabra de Dios: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dar a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente.
Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de sus juicios de su boca. Hoy vosotros, hijos de Israel su siervo, hijo de Jacob sus escogidos, Jehová es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. Que Dios siga bendiciendo su santa palabra. Gracias, Señor, por ser tan grande. Gracias, Señor, por tu misericordia. Tú eres santo, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Vive Dios. Aleluya, aleluya. Adoramos tu nombre. Gloria a Jesús.
adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón.
Jesús, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. ¿Cuánto le pueden dar gloria y honra ahí donde están? Aleluya. Adoramos a ti, Señor, te adoramos, Padre, aleluya. Vive Jesús. Señor, te alabamos en el día de hoy, exaltamos tu grande nombre. Tú eres, Señor, el Dios que hizo un milagro en nuestra vida. Tú nos trajiste de muerte a vida por la gracia que hay en Cristo Jesús. Tú eres el Dios que creó los cielos, la tierra, los mares, todo lo que vemos y lo que no vemos, todo responde a ti, Señor. En el día de hoy nos arrodillamos delante de ti y reconocemos tu majestad. Tú eres el que abre caminos, tú eres el Dios que cumple promesas. Y te agradecemos, Señor, por las promesas que nos diste en Cristo, que podemos ser llamados hijos tuyos, coherederos con Cristo y herederos de todas tus promesas, Señor. Gracias por tu bondad, por tu amor inagotable. Señor, en realidad no hay nada que podamos pedirte, porque todo lo que nos has dado y todo lo que necesitamos lo tenemos en Cristo Jesús. Sin embargo, por tu misericordia y por tu amor tan grande, déjanos, Señor, en este día que te pidamos que nos hables por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos transforme, nos quiebre, nos quebrante, nos continúe transformando a la imagen y semejanza de Cristo. Te pedimos estas cosas en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. Espero que tengan un hermoso día, que estén bien. Se va poniendo cada vez más caliente el clima y nosotros que vivimos en Chicago eso nos encanta, ¿verdad? Que el clima un poquito receda y se vea un poco mejor. Mi nombre es Leandro Gómez, soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista de Armitage y es un placer para mí poder estar con ustedes un domingo más para compartir la palabra de Dios. Por los últimos domingos hemos estado compartiendo una serie de sermones sobre la disciplina del Señor y lo que implica la corrección del Señor en la vida del creyente. Y hemos denominado a esta serie de sermones fuego refinador. Ciertamente la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también muestra a Dios como un fuego, consumidor para aquellos que van caminando hacia la eternidad de la condenación, pero un fuego purificador para aquellos que estamos en Cristo, no por nuestras obras ni nuestros méritos, sino porque Cristo nos rescató y el Señor va purificándonos con ese fuego nuestra vida a la imagen y semejanza de Cristo. Así que lo que veíamos a través del pasaje de Hebreos capítulo 12 era una pregunta que se hacía el autor a la audiencia original, que eran los cristianos de ese primer siglo, y la pregunta que el pasaje hacía era: ¿qué necesitamos para no rendirnos en la carrera de la fe? Así que a lo largo de las prédicas fuimos viendo que para no rendirnos en la carrera de la fe necesitamos ejercitar perseverancia en el Señor, y vimos de qué se trataba eso en los primeros versículos del capítulo 12. Luego vimos que para no rendirnos en la carrera de la fe necesitamos abrazar la disciplina del Señor. Qué difícil, pero estamos equipados para hacerlo por medio del Espíritu Santo. Y vimos lo que la disciplina del Señor produce en nuestra vida. Nos demuestra de que somos hijos verdaderamente, trabaja en nuestra vida la obediencia, nos ofrece el bien y la vida, trabaja para nuestra santificación y finalmente produce frutos de justicia. El domingo pasado vimos también que para no rendirnos en la carrera de la fe necesitamos cobrar aliento en el Señor. Cuando estamos con la guardia baja, cuando estamos desalentados, necesitamos volver a la fuente que es el Señor para cobrar aliento. Y vimos que podemos hacer eso cuando vemos que el Señor está viniendo de camino, que Él viene en poder a buscar a su iglesia y a consumar su salvación, pero también cobramos aliento cuando aplico en mi vida los mandamientos del Señor.
Ahora bien, vamos llegando casi al punto más climático, al punto más cúlmine de Hebreos en el capítulo 12. Y probablemente lleguemos ahí el domingo que viene, el clímax, el ápex, la cumbre de este pasaje y creo que del libro de Hebreos. Pero todavía no estamos ahí. Pero vamos a ver en el día de hoy cómo para no rendirnos en la carrera de la fe también necesitamos estar atentos. Yo no sé si alguna vez usted escuchó la frase que a veces usamos una frase que dice: me quedé sin el pan y sin la torta, o sin el pan y sin el pastel. ¿Y qué significa esto? Bueno, nos habla de una persona indecisa que estaba buscando algo y al mismo tiempo estaba buscando otra cosa, y al final por buscar las dos cosas se termina quedando sin la una y sin la otra, ¿verdad? Eso es lo que significa un poco esa frase. No sé cómo la dirán ustedes en su país. Pero me hace acordar la historia de unos conocidos en mi juventud, una joven que estaba muy enamorada de otro jovencito, pero estaba ahí y el muchacho le demostró su amor, sus intenciones, fue claro con ella, una propuesta clara de cuáles eran sus planes y que quería tener una relación amorosa con ella. Y ella estuvo ahí jugando, indecisa, que sí, que no, que sí, que no. Y de repente aparece otro candidato, y el otro candidato también parecía bastante atractivo. Y empieza a jugar un poco con el que tenía, pero también juega con el otro. Y parece que el que vino después les gustaba más, pero ese que vino después estuvo un ratito, se fue. Ahora el problema es que cuando el otro se fue, la joven quiso volver con el primer candidato que le había ofrecido su amor, pero el primer candidato ya se había cansado de esperar y le dijo: hasta aquí llegamos. Así que se quedó sin una cosa y sin la otra. ¿Saben qué? Cuando pienso en estas cosas, muchas veces nosotros en nuestra vida espiritual parece que estamos jugando en el equipo del Señor, pero no queremos soltar algunos ídolos. Y es algo que la Biblia lo condena como adulterio espiritual. Cuando quiero servir a Dios, pero también quiero servir mis propios propósitos. Cuando sí quiero rendirle mi vida a Dios y quiero estar con Él, pero en realidad hay ciertos pecados que no quiero dejar. Hay mucha gente que viene a la iglesia y piensan que por venir y sentarse en la iglesia, bueno, ya me voy a ir al cielo, porque bueno, vengo a la iglesia. Y vienen a la iglesia y parece que están en medio nuestro, parece que son de nosotros, pero en realidad no son de nosotros, porque todavía en su corazón siguen amando más las cosas de este mundo que la gracia que el Señor les ofrece. Lo que vamos a ver en el capítulo que nos toca hoy, y cuando nos planteamos la pregunta ¿qué necesitamos para no rendirnos en la carrera de la fe? Vamos a ver del verso 15 en adelante que para no rendirnos en la carrera de la fe necesitamos velar por la fe de nuestra comunidad. Vamos a leer el texto. Hebreos capítulo 12, verso 15. Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. La audiencia a la cual el autor le está escribiendo son cristianos probablemente que han salido del judaísmo y otros gentiles que se están sumando a la iglesia. Pero hay algunos que han salido del judaísmo, hay algunos que simpatizan con la idea de Cristo, hay algunos que les gusta el placer de tener una comunidad, pero ahora que se ha venido la persecución sobre la iglesia, están retrocediendo y quieren volverse atrás. Han estado suficiente tiempo como para ver lo que Dios hace y cómo Dios transforma la vida de otros y les gusta y están interesados, pero no dan ese paso de compromiso y de lealtad al Señor. Y parece que están jugando ahí a que son, pero en realidad no son. Y la palabra es categórica, porque el fin de esto es que llega un punto donde no hay más tiempo para el arrepentimiento.
Ahora dijimos, ante la pregunta, ¿qué necesitamos para no rendirnos en la carrera de la fe? Es que necesitamos velar por la fe de nuestra comunidad. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, miremos el texto. El versículo 15 inicia con un verbo que es el verbo mirar. Y es el verbo que va a gobernar las ideas que el autor quiere transmitir. Ahora, ¿qué tenemos que mirar? Bueno, en primer lugar, debemos velar o debemos mirar que nadie deje de alcanzar la gracia. El versículo 15 dice, mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia. Este es un participio que está dependiendo de este verbo, mirad bien. Ahora la palabra mirad bien, en este contexto, en griego, es la palabra episkopos, que es la misma palabra que se utiliza, por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 5, verso 2, para referirse a la tarea que hacen los ancianos, los pastores, de sobreveer el rebaño. Lo que el autor está diciendo es que nosotros, los creyentes, tenemos que mirar atentamente y mirar con cuidado para que en el medio nuestro no haya personas, que dice el texto, que dejen de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué significa? Significa que en el contexto de los hebreos había personas que habían nacido de nuevo en Cristo, genuinamente creyentes, eran miembros del nuevo pacto, pero después había gente que estaba llegando a esa iglesia y que estaban con ellos, participaban de la comunión, les gustaba estar, iban a los estudios bíblicos, pero no eran cristianos. Entonces el llamado que está haciendo en primer lugar el autor a los hebreos es: si ustedes no quieren rendirse en la carrera de la fe, pues entonces deben mirar bien y deben cuidar de aquellos que todavía no han alcanzado la gracia de Dios. ¿Por qué es esto? Bueno, porque una de las tareas que tenemos como congregación es predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Acaso usted cree que en la iglesia son todos hijos de Dios? Por supuesto que no. Hay mucha gente que viene a la iglesia y que todavía no ha sido redimida, no ha entendido el mensaje del evangelio. Por eso, en primer lugar, para no rendirnos en la carrera de la fe, necesitamos velar por nuestra comunidad y debemos velar para que nadie deje de alcanzar la gracia. Este no es solamente un trabajo que tienen que hacer los pastores, como bien luego lo dirá el autor de los Hebreos en el capítulo 13. Y el mandato a la iglesia es sujetarse a la autoridad de los pastores porque ellos cuidan, velan, protegen por nuestras almas. Pero sin embargo también este es un mandamiento para toda la congregación. Tenemos que estar mirando por aquellos que todavía no han conocido la buena noticia del evangelio. Bueno, pastor, pero usted predica el evangelio todos los domingos. Sí, pero eso no significa que una persona haya recibido a Cristo como su Salvador. Ahora, ¿cómo podemos poner en práctica esto, iglesia? ¿Cómo podemos cumplir este mandato de mirar bien? Mirar bien significa tener cuidado, dar cuidado, así como un pastor lo haría por sus ovejas, que cada uno de nosotros estemos dando cuidado espiritual, para que nadie deje de alcanzar la gracia que es en Jesucristo, el Señor nuestro. Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Hace cuánto que no te acercas a esa persona que tú la ves y dices, esta persona estuvo llegando en este último tiempo, pero la verdad no sé, ¿será cristiana, no será cristiana? ¿Realmente es un hijo o una hija de Dios o no? ¿Por qué no te acercas y le haces una llamadita y le preguntas, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu vida? Levanta el teléfono y ten una conversación espiritual. Y usted mira, pastor, pero yo no soy un ministro, no importa, el mandato es para todos. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a alguien, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a alguien, ¿conoces el mensaje del evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a alguien, ¿realmente has conocido a Cristo? ¿Por qué no me cuentas tu testimonio? ¿Cuándo fue la última vez, iglesia, que tuvimos una conversación espiritual con alguien que no sea ese amigo que hemos tenido hace 20 años? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos en nuestro corazón el deseo de acercarnos a alguien que llega por primera vez? A alguien que se conectó vía Zoom y que leímos su nombre y no sabemos quién es. ¿Por qué no nos acercamos? O esa familia que llegó y no sabemos, ¿serán cristianos o no? Y la verdad que no sé, bueno, él parece que sí, porque su vida produce frutos, pero su esposa, no sé. ¿Por qué no agarramos el teléfono y llamamos?
y le preguntamos cómo está tu vida espiritual. ¿Por qué no compartimos el Evangelio? Ese es un mandato que encontramos aquí. Y si no nos queremos rendir en la carrera de la fe, y si queremos que nuestra iglesia avance aún de la pandemia, señoras y señores, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y tenemos que mirar bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora bien, en segundo lugar, no solamente debemos velar que nadie deje de alcanzar la gracia, sino que en segundo lugar debemos velar que no haya raíz de amargura. Miren lo que dice la segunda parte del versículo 15. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia. Y ahora este participio que sigue también depende del verbo principal. Mirad bien que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es esta raíz de amargura que hace referencia el autor en este texto? Bueno, él está tomando del Antiguo Testamento, particularmente el libro de Deuteronomio. Y la cita que está haciendo es una cita de Deuteronomio capítulo 29, verso 18, donde Dios le dice a su pueblo, no sea que haya entre vosotros, escuchen la similitud del lenguaje, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Es decir, dos productos que son bien amargos. Si alguien le dice, ay, tienes un carácter como el ajenjo, no le está dando un cumplido, de seguro se lo digo. El autor está citando Deuteronomio capítulo 29, verso 18. ¿Qué es la raíz de amargura? La raíz de amargura es un corazón, de acuerdo a Deuteronomio 29, un corazón que se aparta de Dios para ir en pos de dioses ajenos. En definitiva, la raíz de amargura es el tener una fortaleza en mi corazón con pecados, con ídolos, con mi propia voluntad y en definitiva rechazo, le pongo un stop, le pongo una distancia a la gracia de Dios, a sus mandamientos y a su señorío y su voluntad. Ahora, es muy importante descubrir el contexto de este pasaje en el libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque en los versículos anteriores, en el 16 y 17, el Señor les dice a su pueblo, yo los saqué de Egipto, ustedes vieron cómo abrí el mar, yo los saqué, ustedes caminaron, toda esa generación vio la gran gracia y poder de Dios abriendo el mar en rojo, sacándolos, alimentándolos en el desierto, haciéndoles llover maná. Disfrutaron de toda esa gracia, disfrutaron de todas esas bendiciones, pero ¿qué pasó? Ni uno solo entró a la tierra prometida. Ni uno solo pudo alcanzar la salvación por medio de la fe. ¿Por qué? Porque a pesar de haber disfrutado de las bendiciones de Dios, a pesar de haber sido bendecidos y bendecidos y bendecidos, en su corazón siempre eligieron los dioses ajenos. Amaban las bendiciones de Dios, pero no amaban al Dios de las bendiciones. La raíz de amargura, en su más nítida expresión, tiene que ver con un corazón que ama más este mundo y los placeres de este mundo más que a Dios. Por eso el autor en Hebreos, en el capítulo 3, en el verso 7 al 19, va a hablar de esta generación que no tuvo fe. Esta generación que no creyó. Y miren cómo la describe. Y nos da una advertencia a nosotros. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Una persona que tiene raíz de amargura es una persona que siempre vaga en su corazón. Está 3 meses en esta iglesia, después 6 meses en otra iglesia, va, prueba los testigos de Jehová, después prueba budismo, después va a la iglesia evangélica y está ahí, sí, yo quisiera algo con Dios, pero vaga en su corazón. No ha conocido al verdadero Dios.
La raíz de amargura no solamente tiene que ver en su raíz con un amor hacia los ídolos, las cosas de este mundo, pero en segundo lugar tiene que ver con un corazón inconstante. Un corazón que va dirigido por la voluntad de la propia persona y no la voluntad de Dios. Porque cuando el Señor realmente ordena, sus siervos obedecen. A veces nos cuesta obedecer, pero créame, cuando somos hijos terminamos obedeciendo. ¿Y sabe por qué? Porque lo leímos en el pasaje. Cuando no obedecemos, el Señor, ¿qué hace? Nos disciplina. ¿Y por qué nos disciplina? Porque somos hijos. Si somos hijos, vamos a terminar haciendo la voluntad de Dios. Pero si en tu corazón estás vagando y al final vagas porque tú sigues siendo el dueño de tu voluntad, entonces cuidado que hay un problema, y un problema grave. A causa de lo cual me disgusté y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por lo tanto, miren lo que dice el Señor, está haciendo referencia a esa generación que se murió en el desierto. Por lo tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, dijimos que la raíz de amargura tiene que ver con un amor a los ídolos, un amor a las cosas de este mundo, un corazón caracterizado por esa imposibilidad de decidirse, esa imposibilidad de rendir la voluntad frente a la voluntad de Dios. Pero en tercer lugar, de acuerdo a Hebreos en el capítulo 3, en el verso 13, vemos que la raíz de amargura tiene que ver con un corazón que se endurece por el pecado. Usted cree que, bueno, voy a ir a escuchar y después salgo pero cuando escucha el Evangelio, usted escucha el Evangelio que se predica la palabra y el Evangelio empieza con esta palabra: arrepiéntanse de sus pecados. No lo digo yo, lo dijo el Señor Jesucristo. Las palabras primeras de su ministerio. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y usted escucha domingo tras domingo: arrepiéntete de tu pecado. Y el Señor te dice: arrepiéntete, pon tu fe en Cristo. Y es un llamado. Y tú, en vez de responder, ¿qué haces? Dices: voy a vagar en mi corazón. No sé, voy a ver qué pasa. ¿Sabes qué pasa? El pecado en el que estás va a ir endureciendo cada vez más tu corazón. El versículo 13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Y a quiénes les juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. La raíz de amargura es el inicio de un camino que va a terminar, que puede terminar en una condición mucho más grave que se llama apostasía, y lo vamos a ver en los minutos siguientes. La raíz de amargura tiene que ver entonces con un corazón que ama más las cosas de este mundo, un corazón que vaga, indeciso, que quiere seguir haciendo su voluntad en vez de la voluntad de Dios, un corazón que va siendo cada vez más engañado por el pecado, y finalmente un corazón que es incrédulo. Y toda esa generación que salió de Egipto pereció en el desierto, salvo Caleb y Josué, y por supuesto los hijos de esa generación. Hermanos, debemos tener cuidado con el pecado, porque el pecado lo que hace en mi vida cuando no me arrepiento es ir endureciendo mi corazón. Y esto no solamente para los no cristianos, esto también para el creyente también. Cuando Dios me marca un pecado y yo no lo dejo, ¿saben qué va a pasar? Voy generando una tolerancia hacia ese pecado. Y después me empiezo como a justificar. Bueno, pero si después Dios me perdona, Dios me perdona. Bueno, me equivoqué aquí, pero... Y después cada vez mi corazón se va endureciendo más y cada vez tengo más resistencia para tolerar ese pecado en mi vida. Y lo que el autor nos está diciendo es: cuidado con esa raíz de amargura. ¿Y por qué lo pone como raíz? Porque es algo que va a empezar a brotar y que va a producir un fruto muy, muy amargo. Muy amargo. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Cuáles son los pecados que no quieres dejar? ¿Cuáles son las cosas que siempre en mi vida elijo antes del Señor? Cuidado, cuidado. Cuidado con nuestros hijos. Hablemos con ellos, les preguntemos de su fe.
saben que ellos están constantemente escuchando el mensaje del Evangelio, constantemente. ¿Saben por qué? Pero si tienen hijos pequeños, no tienen opción. Usted los trae al templo, o los trae al templo, los hace ver las prédicas, están ahí escuchando, y ya escuchan domingo tras domingo el mensaje del Evangelio. Cuidado, hablemos con ellos. Tengamos una conversación con nuestros hijos. Y le preguntemos, hijo, ¿eres salvo? ¿Crees que vas a ir al cielo? Hijo, ¿has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador? Hija, ¿cómo está tu fe? Porque tenemos que sacarnos una mala concepción, que es que pensar que porque nuestros hijos nacieron en una cuna cristiana, es decir, de padres cristianos, bueno, de alguna manera ellos escucharon el Evangelio, un día levantaron la mano, dijeron yo quiero seguir a Cristo y por eso son cristianos. ¡No! No porque yo levanté la mano un día y dije voy a tomar una decisión de fe, una profesión de fe, eso me hace ser cristiano. Lo que me hace ser cristiano es que Dios me haya salvado, que su Espíritu Santo me haya regenerado y que ahora yo empiece a producir frutos de justicia. Lo leímos en la palabra domingos atrás. Pero si la vida de nuestros hijos, en vez de producir frutos de justicia, está produciendo frutos del pecado y de corrupción y destrucción, yo no puedo decir, bueno, ellos nacieron en el Evangelio. No se nace en el Evangelio por nacer en una familia cristiana. Si yo quiero nacer de nuevo, debo nacer en el Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién se le ocurre decir eso? A mí no. Lea Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo. Es cierto, te digo, le dijo Jesús a un maestro de la ley, que si tú no naces, se lo dijo a Nicodemo que se sabía la Biblia, conocía en ese momento la Torá de tapa a tapa, se lo dijo a él que era un maestro que enseñaba, si tú no naces del Espíritu y el agua, no entrarás al reino de Dios. Y por más que nuestros hijos hayan crecido en una cultura cristiana, si ellos no nacen de nuevo, pues no entrarán al reposo. Hablamos que para no rendirnos en la carrera de la fe, tenemos que velar por nuestra comunidad de fe. Y hablamos de que tenemos que velar de que nadie se quede sin recibir la gracia del Señor. En segundo lugar, dijimos que debemos velar de que no haya una raíz de amargura. Pero en tercer lugar, discúlpeme, estoy viendo el tiempo. En tercer lugar, debemos velar que no haya ningún apóstata en medio nuestro. ¿Qué palabras tan difícil, pastor? Sí, ahí se la voy a explicar. Debemos cuidar, debemos mirar que no haya ningún apóstata en medio nuestro. Leamos el versículo 16 al 18. No sé que algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Acuérdense que el autor viene hablando de la raíz de amargura y dijo, cuidado, que no haya ninguna raíz de amargura. Algo que no tocamos es que cuando esa raíz de amargura crece, da un fruto y el fruto es la apostasía. Y cuando eso ocurre, dice, contamina a muchos. ¿Acaso no nos duele a nosotros cuando vemos a alguien que estuvo viniendo a la iglesia por mucho tiempo y que no entendió absolutamente nada y luego se aparta, se va y vive una vida peor de la situación en la que estaba antes? ¿Acaso no nos duele eso? Claro que nos duele. ¿Acaso no contamina la mente de nuestros hijos, la mente de las personas que recién vienen a la fe, cuando ven que hay alguien, una persona que se decía ser cristiana, pero que ahora ha actuado completamente opuesto a todo lo que predica la palabra de Dios? Y se genera confusión porque los niños no saben, pero esta persona dijo que era cristiana, papá. Pero mi abuela dice que es cristiana y hace todas estas cosas, pero mi papá dice que es cristiano y le engaña a mi mamá. Y genera una confusión tan grande que dice la palabra y muchos son contaminados. Ahora, el versículo 16 al 18 nos hablan del fruto de esta raíz de amargura, que no es otra cosa que la apostasía. No es otra cosa que la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía es el estado en el cual una persona niega, con los ojos abiertos, niega voluntariamente
todos los principios y la gracia que Dios enseña en su palabra y se vuelve en contra de eso. Es una persona que ha gustado de todas las bendiciones de la gracia de Dios, pero que aún habiendo visto todo, aún habiendo sido informado, aún habiendo recibido el Evangelio, aún habiendo recibido el amor de los hermanos en la iglesia, aún habiendo visto cómo Dios transforma vidas, es una persona que cierra su corazón y dice, esto es una mentira, no quiero saber nada con el Evangelio. Eso es un apóstata. Y vemos este concepto que pone el autor en el ejemplo de Esaú. Y ya vamos a ver de dónde viene esto. Esaú es un personaje en la Biblia. Yo creo que hay dos historias muy tristes en la Biblia. Y nos toca hablar hoy de una de ellas. Hay dos historias muy tristes. Una es la de Esaú, el hijo de Isaac y el hermano de Jacob. Y la otra en el Nuevo Testamento es la de Judas. Y son dos historias muy tristes porque son los dos apóstatas de la Biblia. Uno del Antiguo Testamento y el otro del Nuevo Testamento. Personas que estuvieron caminando con Dios. Personas que recibieron la bendición de Dios. Y personas que decidieron traicionar la fe. Decidieron rechazar la gracia de Dios. Y volverse en contra. Y esto es lo que está haciendo Hebreos al hablar de la apostasía. Nos pone como ejemplo a Esaú. Y esta es una historia que nosotros podemos encontrar en Génesis, en el capítulo 25. ¿Por qué lo pone como ejemplo el autor de Hebreos a Esaú? Bueno, si ustedes leen la historia, había un padre Isaac que tenía dos hijos, Esaú y Jacob. Y Dios le había prometido cuando nacieron estos dos niños, la promesa de Dios era que el segundo hijo, Jacob, ese iba a ser el que iba a llevar la promesa del pacto que Dios había hecho y iba a salir la simiente o el linaje de él, iba a venir el Mesías que es Cristo. O sea que está hablando del pacto que Dios había hecho para traer salvación a la humanidad. Ahora, el primero que nace es Esaú. Y Esaú lo pinta a Génesis, después usted puede leer la historia, como un hombre que era diestro en la casa, era un buen arquero, disparaba y era un excelente cocinero. Hacía unos guisos fantásticos. Para los puertorriqueños hacía un sancocho. Ese era Esaú. Y cómo lo pinta la Biblia, si uno lee el texto en el original, lo pinta como un hombre grotesco, casi animalesco, lleno de pelo, todo peludo. Cuando le dan discurso para hablar en Génesis, lo vemos a Esaú que balbucea como si fuera un animal. Y hay una historia en el capítulo 25 donde viene Esaú del campo sin haber cazado nada y estaba muy hambriento. Y a él tenía el cabello rojo, era un pelirrojo. Y vuelve y lo ve a su hermano que está haciendo un buen sancocho, está haciendo un buen guiso, Jacob. Jacob era lampiño, es decir, no tenía ni un solo vello en su cuerpo. Y ahí está la diferencia entre uno y el otro. Y cuando Esaú ve ese guiso que estaba haciendo de lentejas, su hermano le dijo, dame un poco. Su hermano Jacob le dijo, ok, ¿quieres el guiso? Yo te lo cambio si tú me das tu primogenitura. La primogenitura era el derecho que tenía el primer hijo de suplantar a su padre en el día de la muerte y seguir adelante toda la tradición familiar, gozar de la administración de los bienes. Pero en el caso de Esaú era tener la promesa que Dios le había hecho a Abraham de que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa pasó a Isaac y Esaú seguía ahí, en la línea. Era la promesa de Dios, el pacto que iba a salvar a la humanidad. Esa era la posibilidad que tenía Esaú. Pero cuando Esaú ve ese guiso tan bien hecho, como ese sancocho que me compartió el hermano Joe González un día, que yo dije, qué rico sancocho. Lo vio ahí y vio que el potaje era rojo. Y dijo a su hermano Jacob, dame eso. Y el hermano Jacob, que era tremendo, él quería tener eso, le dijo, te lo cambio por tu primogenitura. Y miren lo que dice la palabra. Y respondió Jacob, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, miren lo que él piensa, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Miren cómo desprecia el pacto que iba a recibir, que Dios había hecho con Abraham, que en definitiva iba a traer al Mesías y al Hijo de Dios.
Dice él, ¿para qué me sirve en esta vida? Porque me voy a morir, dice, me voy a morir de hambre. No se iba a morir de hambre, pero así lo sentía él. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú el pan del guisado de las lentejas y él comió, escuchen esto, comió, bebió, se levantó y se fue. Le importó tan poco, él ni siquiera se dio cuenta de lo que había hecho. No se dio cuenta que había entregado este regalo glorioso en la gracia de Dios solamente para saciar su hambre momentáneamente. Y comió, y bebió, y se levantó, y se fue. Un hombre carnal. Un hombre que solo pensaba en satisfacer los deseos de su carne en este mundo. Y termina el versículo 34 diciendo, así menospreció Esaú su primogenitura. Qué tremendo. Ahora la historia sigue. No quiero tomar tanto tiempo, pero en el capítulo 27 usted la puede leer. Y Jacob, años después, cuando su papá Isaac iba a morir, se le adelanta, se viste como Esaú, va y pide la bendición de la primogenitura. ¿Por qué? Porque su hermano ya se la había vendido a él. Entonces él va y pide esa bendición y su padre le bendice y le da todas estas bendiciones que iban para la primogenitura, para el hijo que iba a llevar adelante el pacto. Y cuando se va, aparece Esaú. Y cuando Esaú se da cuenta que su hermano se anticipó y le robó las bendiciones, dice el versículo 34 del capítulo 27 de Génesis, clamó con una grande ¿y qué? Y muy amarga exclamación. ¿Ven cómo está tomando este punto de la raíz de amargura? La raíz de amargura tiene que ver con la carnalidad. Una grande y muy amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió. Esaú puede haber dicho en ese momento, ¿qué hice? Vendí mi primogenitura, desprecié la gracia de Dios, desprecié el pacto con Dios, pero no se arrepiente. Miren lo que dice Esaú. Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Le echa la culpa al hermano. Él no dice hay un problema conmigo, él lo que dice, el problema está en este otro, en mi hermano. Y miren cómo empieza a mentir ahora. Se apoderó de mi primogenitura. Se apoderó de mi primogenitura. ¿Cómo? ¿Cómo Esaú? ¿Él se apoderó de tu primogenitura o tú la vendiste? Esaú nos muestra a alguien que es imposible de arrepentirse. Él no se puede arrepentir. Y empieza a mentir. Él se apoderó de mi primogenitura. Y he aquí ahora tomado mi bendición. Lo que Esaú no sabía es que la primogenitura, el pacto de Dios y sus bendiciones van de la mano. Esaú no podía pretender recibir las bendiciones de Dios sin entrar en un pacto con Dios. Ahora dice el versículo 38, y Esaú respondió a su padre, no tiene más que una sola bendición, Padre mío, bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Ahora, este llanto de Esaú, que después retoma Hebreos en el capítulo que nosotros leíamos, no es un llanto de arrepentimiento, es un llanto de odio, y así lo muestra el versículo 41 de Génesis. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. El apóstata es una persona que no solamente desprecia la gracia de Dios, desprecia el pacto con Dios, pero es una persona que cuando Dios deja de bendecirlo, es una persona que en vez de arrepentirse de su pecado, se llena en su corazón con odio. Dios, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? Dios, la culpa la tiene el otro. Dios, no me merezco esto. Eso es lo que dice un apóstata. El apóstata no puede llegar al arrepentimiento. No puede. Dice Hebreos, el capítulo 12 que leíamos. Aunque la procuró con lágrimas, ya no la pudo obtener. La figura de la apostasía la vemos con gran claridad en Hebreos, en el capítulo 6, en el verso 4. Y el autor creo que es más que claro, que nos dice que una apóstata
ya no puede ser traído al arrepentimiento. ¿Escuchó lo que le dije? Es gravísimo lo que estoy diciendo. Así que si estaba distraído ahí buscando un café, sentando a la niña en el asiento de su sofá, escuche bien de nuevo lo que le estoy diciendo. El apóstata no puede ser traído al arrepentimiento. Y esto lo dice con gran claridad Hebreos en el capítulo 6, en el verso 4. Escuche bien, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Está diciendo, aquellos que se les predicó el Evangelio, aquellos que vieron el amor de los hermanos, aquellos que vieron cómo el Espíritu Santo Dios transformaba vidas y cambiaba personas. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayendo significa, y negando todas estas cosas, sean otra vez renovados para arrepentimiento. En otras palabras, el autor lo que está diciendo es imposible que una persona que vio todo esto, que participó de todo esto y rechaza esto de forma categórica, sea traído nuevamente al arrepentimiento. Porque es en definitiva Dios el que por su Espíritu Santo nos trae al arrepentimiento. ¿Y por qué dice esto? Hebreos 6, en el versículo 6. Porque estamos, o estaría esa persona, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. En otras palabras, es decir, el apóstata no se puede arrepentir porque justamente ve todos los dones y toda la gracia de Dios y lo que hace al final es decir en su corazón, no lo quiero, no me interesa Dios, no me interesa su gracia, no me interesa el Espíritu Santo. Entonces lo que está haciendo el apóstata es abrazar su pecado, es abrazar su vanidad, es abrazar sus deseos terrenales, como esos deseos que tenía Esaú de comer ese guiso. Los abraza y dice, esto es lo que quiero. Y en definitiva lo que dice el autor, no puede ser traído a arrepentimiento, y esto tiene una forma gramatical que hoy no lo puedo explicar, porque en definitiva, al hacer esto, al persistir en su pecado y al rechazar la gracia de Dios, lo que hace el apóstata es crucificar de nuevo a Cristo. Es decirle a Cristo, Cristo, yo sé que usted murió y resucitó, pero ¿sabe qué? En mi vida, Cristo, yo te quiero crucificado. Te quiero colgado de un madero. No te quiero como el Cristo de la resurrección. No te quiero como el Cristo que es Señor. No quiero servirte, quiero crucificarte. Y por eso expone al Señor al vituperio público. Tengamos mucho, mucho cuidado, porque de este estado es imposible que haya arrepentimiento. ¿Están asustados? Bueno, si estás asustado y tienes temor, la palabra está haciendo su efecto. Porque el versículo 15 comienza diciendo, mirad bien, tengamos cuidado. Nos acerquemos a esa persona que decimos, no sé si es creyente o no. Nos acerquemos ahora que hay tiempo, porque esa raíz de amargura puede crecer al punto que produzca el pecado de la apostasía. Y cuando eso se produce, ya no hay retorno. No hay retorno. Ahora, para aclarar este pasaje, el apóstata nunca fue creyente. El apóstata nunca llegó a ser regenerado por el Espíritu de Dios. Miren, para terminar, quiero compartirles el ejemplo de un personaje muy famoso en el mundo evangélico. Se llama Joshua Harris, el autor de un libro del 2003 que fue un bestseller que se llama I Kissed Dating Goodbye, que habla de cómo uno tiene que rechazar la cultura americana del dating y buscar y perseguir a una pareja para realmente casarse. Un libro que impactó una generación. A los 30 años, Joshua Harris fue pastor de una iglesia de 4.000 personas. Una estrella sobresaliente. El año pasado, en el 2019, publicó en su cuenta de Twitter que estaba abandonando la fe, que él decía, ya no creo más en Dios, no creo más en el Evangelio, no creo más en el cristianismo.
Yo no estoy diciendo que Joshua Harris sea un apóstata, porque es un juicio tan grande poner esa categoría porque significa que esa persona no se puede arrepentir. Yo no estoy diciendo esto, pero quiero mostrar que tenemos que tener cuidado. Este es un pastor, una persona que escribió libros, una persona que enseñó la Biblia, una persona que y llega al punto en su vida donde después de haber probado todas estas bendiciones, después de haber visto el poder de Dios, llega y dice, yo no soy mal cristiano. 8 días antes se había divorciado de su esposa. Y llega y dice, ya no soy más cristiano, pero lo que me impactó de su tweet fue que él mismo dice, esto es lo que bíblicamente conocemos como recaer. Está usando el lenguaje de Hebreos capítulo 6. Y pasa a describir una serie de cosas por las cuales él está arrepentido. ¿Y saben de lo que él está arrepentido? Él empieza a pedir perdón, dice, Martín Lutero dijo que el cristiano debe llevar una vida de arrepentimiento. Así que acá va mi arrepentimiento. Y empieza a decir cómo él se arrepiente de haber seguido la Biblia, de haber seguido los mandatos bíblicos, se arrepiente de haber sido un exponente del matrimonio bíblico y haber dejado afuera al matrimonio igualitario, de la comunidad homosexual. Es decir, se arrepiente de todo lo que la palabra de Dios indica. En definitiva, vemos que es una persona que está diciendo, en realidad yo quiero a ese Cristo, pero lo quiero crucificado. Me arrepiento de haber gastado mi vida, leyendo la Biblia y en la iglesia. No digo que Joshua Harris sea, pero esta es la característica de un apóstata. Por eso tenemos que velar y estar atentos si no queremos rendirnos en la carrera de la fe. Nos tomamos un tiempo para reflexionar. Ahí donde estamos. ¿De qué tienes hambre en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que generan hambre en tu vida? ¿Estás hambriento por la palabra de Dios o estás hambriento por las cosas de este mundo? Cuidado. ¿Estás hambriento por las bendiciones o estás hambriento por el Dios de las bendiciones, por el Dios del pacto? Tenemos que mirar bien y examinarnos. Hermanos, en este tiempo de cuarentena no solamente nos lleguemos con llamadas de teléfono a los miembros, busquemos a aquellos que no sabemos si han creído en el Señor, en el Evangelio o no. Y tengamos conversaciones, aclaremos cosas, nos sentemos con nuestros hijos, veamos cómo está su fe. Este es el mandamiento del Señor. Mirad que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Mirad con atención que no haya raíz de amargura. Y mirad con atención que nadie llegue al punto de la apostasía. Seamos muy juiciosos porque poner el rótulo de apóstata a alguien es mirar a una persona sin esperanza. Por eso estemos orando, buscando al Señor, pero que este pasaje nos levante y nos haga temer al Señor. Busquemos su rostro, busquemos su persona. Oremos. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra. Y te pedimos, Señor, en esta mañana por aquellos que realmente no te conocen. Aquellos que, como dice Deuteronomio 29, dicen en su corazón, yo voy a tener paz. Yo creo que soy parte del pueblo de Dios, pero en realidad no lo son. Aquellos que ya han sido corrompidos por su pecado a tal punto que están ciegos. Señor, que el poder misericordioso de tu Evangelio llegue hoy por cada pantalla, en cada casa, en cada teléfono, en cada tablet. Señor, levanta a los muertos para el arrepentimiento. Tú moriste en la cruz por nuestros pecados y demandas el arrepentimiento del hombre. Señor, trae a tus hijos hacia ti. Señor, utilízanos a nosotros como canales de proclamación de tu Evangelio. Señor, que no haya ninguno entre nosotros que se pierda. Ninguno entre nosotros que esté caminando a una eternidad sin ti. Señor, bendice nuestra iglesia en este tiempo. Refínanos, purifícanos y danos el corazón de salir a alcanzar al que se pierde, Señor. Te pido estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
le agradecemos mucho su participación. Gracias por habernos acompañado un domingo más. Solamente algunos anuncios antes de despedirnos. En primer lugar, para todos aquellos que quieran hacer su ofrenda, recuerden que la pueden hacer online en el link que está debajo en la descripción de esta transmisión, o también enviando su donación o su ofrenda por correo postal. Estas son las únicas formas que por ahora tenemos de seguir alabando a Dios por medio de este acto de gratitud. En segundo lugar, a las 7 de la tarde, el día miércoles, vamos a continuar con nuestras reuniones de oración. Te invito a que si el sermón de hoy te tocó, si sentiste que Dios te está hablando y dices, pastor, ¿cómo hago para arrepentirme? ¿Cómo hago para confiar en Cristo? Quiero escuchar más de esto. Conéctate con nosotros el miércoles. Conecta conmigo, conecta con otras personas. Escríbenos al canal de YouTube si no sabes cómo venir a Cristo, si quieres averiguar más y no sabes con quién conectarte porque vives en otro país, escríbenos en el canal y nosotros nos vamos a contactar contigo, ya sea a través de Facebook o de YouTube. En tercer lugar, un anuncio muy importante para los miembros, de la iglesia. Vamos a tener el domingo 14 de junio, vamos a tener una Santa Cena del Señor presencial, es decir, con las personas, pero de acuerdo a cómo, con las prescripciones que nos da el gobierno para reunirnos de manera sin poner en riesgo a otros. Y lo vamos a hacer en un parque, como lo ha indicado el gobernador, que ha dado permiso para hacer eso. Así que les pido a los miembros, por favor, que estén mirando su correo electrónico porque les va a llegar una notificación de la hora, el lugar y la modalidad de cómo se va a participar. Por favor, cuando te llegue ese correo o a través del Action, léelo y regístrate para que los ministros de la iglesia y los diáconos sepan cuántas personas van a participar de esta Santa Cena, que va a ser en grupos de menos de 10 personas. ¿Está bien? Vamos entonces a terminar con una bendición final. Te invito a que te pongas de pie ahí en tu casa, tomes de las manos a tus hijos, a tu familia y recibamos la bendición del Señor. Señor, te agradecemos en el día de hoy por tu bondad, por tu misericordia y por tu amor tan grande. Señor, hoy recibimos una palabra de exhortación. El domingo pasado recibimos una palabra de aliento. Hoy tu palabra nos exhorta a que miremos bien, a que tengamos cuidado, a que alcancemos a aquellos que están en medio nuestro, pero que quizás no te conocen. Señor, ayúdanos a cumplir este mandato, para que no haya ninguna raíz de amargura creciendo en medio nuestro, para que nadie en Armitage, en la iglesia de Armitage, Señor, llegue al punto de apostatar de la fe. Señor, qué triste es eso, no queremos que eso nos ocurra, nunca, nunca, Señor, no permitas. Moviliza mi corazón, Señor, moviliza el corazón de mis hermanos para cumplir este mandato que hoy nos has dado como iglesia. Bendice, Señor, a aquellos que están trabajando, a aquellos que salen a trabajar, a aquellas mujeres que están encinta. Bendice, Señor, a aquellos que están en contacto constante con personas. Protégelos de todo mal y guárdalos. Y produce, Señor, en nuestro corazón un deseo cada vez más ferviente de amar tu pacto, cada vez más ferviente de amar las cosas de arriba. Y, Señor, aniquila en mi vida, mata en mi vida ese deseo por las cosas de este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga.